Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Continuamos estudiando en Jeremías y el día de hoy veremos en el capítulo 35 los versículos del 12 al 16. Dice la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Hasta este punto del capítulo 35 hemos podido conocer un poco acerca del grupo de los recabitas y cómo sus costumbres estaban fundamentadas en el hecho de cumplir con lo que su ancestro les había ordenado. Ahora el Señor pide a Jeremías dirigirse a su pueblo y, teniendo como introducción el ejemplo que acaba de dar con los recabitas, pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Indudablemente el contraste de la obediencia de los recabitas con respecto a la continua negativa de Judá y Jerusalén era motivo de vergüenza para estos últimos. Pero más que esto, la intención de Dios es nuevamente acercarlos al arrepentimiento y en reprensión llamarlos a la obediencia. En el versículo 14 dice, fue firme la palabra de Jonadab, lo que nos permite preguntar, ¿acaso la palabra de Dios no lo es? Aun cuando el Señor se ha manifestado, diría que más que temprano lo ha hecho desde siempre. Su autoridad no tiene punto de cuestionamiento. Desde el principio en la creación y hasta el fin de los tiempos, con su segunda venida, su voz es un amén. El punto es claramente el hombre. Su corazón está inclinado al pecado. Su conciencia de libertad para evitar la voz de Dios es lo que llevó a Israel a desobedecerle y lo que al día de hoy ha llevado al hombre a la decadencia que vemos actualmente. No había pretexto en los judíos para acusar olvido, pues el Señor envió profetas desde temprano y sin cesar, para, como lo mencionaba anteriormente, llamar de forma continua a un cambio de dirección, a dejar el camino que llevaban. ¿Y cuál era ese camino? Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Vemos nuevamente cómo la idolatría fue la constante en el pueblo y era justamente lo que les alejaba de la obediencia a Dios. Podríamos decir que el hombre naturalmente actúa en obediencia. El punto es en obediencia a qué o quién. En obediencia a su voluntad, a sus deseos, a sus pasiones, a filosofías, a religiones, a costumbres, a tradiciones, a otros hombres o sencillamente a cualquiera de los muchos falsos dioses que existen. Somos llamados a ser de Jesucristo, por quien recibimos la gracia para la obediencia a la fe
Paráfrasis de Romanos 1:5. Y miremos también lo que nos dice Romanos en el capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Terminamos con el siguiente paralelo, que nos permite evidenciar el privilegio que perdemos cuando somos desobedientes ante la suma autoridad que es nuestro Dios. Los recabitas obedecieron a un líder falible. El pueblo de Judá desobedeció al Dios eterno. Los recabitas recibieron su mandato una sola vez de su líder y obedecieron. El pueblo de Judá recibió el mandato de Dios una y otra vez y aún así desobedecieron. Los recabitas obedecían con respecto a las cosas terrenales. El pueblo de Judá desobedecía en cuanto a las cosas eternas. Los recabitas obedecieron las órdenes de su líder durante unos 300 años. El pueblo de Judá desobedecía continuamente a Dios. Los recabitas serían recompensados, mientras que el pueblo de Judá sería juzgado. Amado Padre Celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos afortunados al conocerte a través de ella, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que todo lo que aquí aprendemos, Señor, lo guardamos en nuestros corazones, Padre, y seamos hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores. Gracias, mi Rey, porque eres la autoridad suprema, Señor. Eres nuestro Rey grande y misericordioso, Padre. Te pedimos también, Señor, que nos perdones porque somos necios, Señor. Actuamos muchas veces bajo nuestra voluntad, Señor, o bajo cualquier otro pensamiento, Padre, que es lejos de tu camino, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos limpies de todo pecado, Señor, y que sean nuestros corazones arrepintiéndose, Señor, y conduciéndose a la obediencia a ti, mi amado Señor. Gracias, Padre Celestial, y en nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.